favor a Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8, versículo 26, encontramos aquí esta historia maravillosa de cómo Dios se interesa por una persona. Esto lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. Vemos casos, por ejemplo, cómo Dios se le apareció a Moisés en el desierto. Dios alcanzando un hombre, pero Dios sabía que al alcanzar ese hombre, detrás de ese hombre había una gran nación. Luego vemos cómo Dios también alcanzó al joven David, y David más adelante llegó a ser de tanta influencia al llegar a ser rey de Israel. Vemos cómo Jesús se le acercó a una mujer samaritana, y esta mujer samaritana alcanzó a toda la ciudad donde ella vivía. Y así en este caso, como en muchos otros, vemos el interés de Dios por cada persona. Dice aquí la Escritura, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El proyecto de Dios siempre ha sido un proyecto de alcance global, de poder llevar a todas las personas a un conocimiento de la verdad. Por eso que en Hechos 1:8, Jesús, antes de ascender al cielo, dijo muy claramente la visión: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios piensa en salvación de toda la tierra, no solamente de un segmento de la población mundial. La bendición que hubo en Samaria a raíz de una persecución, porque el evangelio comenzó a ser predicado en esa ciudad, ya que en aquel entonces en Jerusalén, cuando comienza el avivamiento, la iglesia había nacido. Había permanecido la iglesia aproximadamente unos 15 años en Jerusalén y en Judea, pero no se había cumplido la otra parte de Hechos 1:8, lo que es Samaria. A raíz de una persecución, pero ya había un avivamiento en Jerusalén, la palabra llega a Samaria. Y no solamente a Samaria, pero ahora encontramos el caso de este hombre etíope, eunuco, que era un funcionario de Etiopía, el cual había llegado a Jerusalén para adorar a Dios. Y luego él, al retornar, Dios sabía que había un hombre clave
que podía ser de mucha influencia en su país. Y luego le dice a Felipe que se mueva hacia ese lugar desierto, porque por ese lugar iba a pasar el etíope. Estamos hablando que la distancia entre Jerusalén y Etiopía es aproximadamente unos 2.600 kilómetros, pero este hombre en el camino fue alcanzado por el Evangelio. Hermanos, este es el primer caso de un gentil que se convierte al Señor Jesús. Se cumple entonces la profecía y la promesa que Dios le hizo también a Abraham, cuando le dice allá en el capítulo 12: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí viene un hombre de otro grupo étnico, de otra familia. Entonces, ahora vemos acá que este eunuco etíope prácticamente fue el primer gentil convertido a Cristo, y que es el inicio del cumplimiento de esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso que cuando el Espíritu de Dios hermanos, nos habla en nuestro corazón para movernos, para actuar en el instante que Él quiere, debemos de hacerlo, porque solamente Él sabe que esa persona necesita de salvación, esa persona necesita de un toque milagroso de parte de Cristo, esa persona va a llevar a otros a que le conozcan al Señor también. Y por eso el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Hermanos, Dios nos está dando la misma indicación hoy en día, y es que nos acerquemos a las personas. Es por eso que el tema del mensaje de esta hora es: acércate, acércate. El avivamiento que disfrutó Samaria trajo entonces un poderoso evangelismo. Un avivamiento a nivel personal y a nivel de congregación hará que la iglesia se mueva a ganar las almas de este país, a ganar las almas de todas las naciones. Si no tenemos ese avivamiento, no podremos ser efectivos en llevar la esperanza que tanto se necesita hoy en día. De ahí que entonces la importancia de la relevancia del evangelismo personal. Algunos hoy en día se han cruzado de brazos porque como se predica la palabra por radio, televisión, por la prensa escrita, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces no estamos nosotros personalmente llevando el evangelio, ni siquiera a la misma familia. Estamos dejando que otros lo hagan. Hermano, los medios de comunicación no sustituyen la importancia, la relevancia, el impacto que tiene el evangelismo personal. Si Andrés no hubiese atraído a su hermano Pedro a los pies de Cristo, hermano, no hubiese un gran Pedro como lo conocemos en la Escritura. Por eso que cuando nosotros actuamos en la voluntad de Dios para ganar almas, esto tiene una relevancia desde la perspectiva eterna. ¿Por qué? Porque el valor de un alma para Dios es fundamental. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo allá en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 39, y dice el Señor: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, que no se pierda una alma. Esa es la voluntad de Dios, que no se pierda nadie, que todos procedan al arrepentimiento. Dios le pone un interés a un individuo. El Señor Jesús, para explicar la importancia que tiene una persona, habló, por ejemplo, de dos parábolas. En el caso de la parábola de la oveja perdida. En Lucas capítulo 15, versículo 4, hablando de esa importancia, lo ilustra el Señor con esta parábola que dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, ve aquí, hermano, que cuando hay una persona que se arrepiente, dice, hay más gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque para Dios eso es importantísimo. Una persona, un alma, es fundamental. Dios, el gozo que hay en el cielo no tiene nada que ver con las cosas gloriosas que Dios ha creado, sino cuando un pecador se arrepiente. Y lo sigue explicando Jesús en la parábola de la moneda perdida, a partir del versículo 8, y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando una persona llega al punto de reconocer que es pecador y le pide perdón a Dios por haberle ofendido a Él, eso produce gozo. La tristeza que siente un hombre y una mujer en esta tierra por ser pecador y se arrepiente, eso es, hermano, el combustible del gozo en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, el evangelismo personal tiene tanta relevancia porque un alma para Dios es sumamente valiosa. Ahora, en este evangelismo al cual el Señor está llevando a Felipe, porque él había estado predicando a las multitudes, pero ahora lo lleva a testificarle a una persona. Entonces vemos aquí una estrategia del evangelismo personalizado que es fundamental. En primer lugar, se requiere valorar un alma. Nadie puede evangelizar si no considera que es valiosa el alma de esa persona. Por eso Jesús, hablando de la parábola de la oveja perdida y de la dracma perdida, da a conocer el sentir que él tiene por una persona. Nosotros como cristianos debemos tenerle también esa misma valoración. Debemos de tener ese mismo sentir, el aprecio, el amor hacia una persona. ¿Por qué? Porque hay dos destinos. Jesús lo habló de esta manera: el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Muchos son los que transitan por el camino ancho que lleva a la condenación, pero muy pocos los que van por el camino angosto, que ese camino se llama Jesús. Entonces, sabiendo que esa persona puede pasar al otro lado de la eternidad y se va a condenar, eso debería, en nuestro corazón, debería de dolernos, debería de preocuparnos. Y por eso, cuando alguien valora una alma, se acerca a esa persona. Jesús se acercó a la mujer samaritana, una mujer de mala reputación, a la cual el Señor Jesucristo le empezó a presentar el mensaje de salvación. Y cuando esa mujer se salvó, ella hizo que también otros conocieran el mensaje. Entonces, Dios siempre quiere que usted y yo abandonemos la multitud de nuestras ocupaciones para dedicarnos a una persona. Por favor, papá, deje la multitud de papeles de su escritorio y acérquese a su hijo de 4 o 5 años que necesita ser salvo. A su hija, a su joven adolescente, a cualquier persona que está a su lado. Hay muchas ocupaciones, sí, hay multitud de ocupaciones. Felipe estaba ocupadísimo en una ciudad porque estaban administrando un poderoso avivamiento. Había tantas conversiones, había bautismos que había que organizar, había tantas cosas. Ahora Dios le dice, ahora Felipe, te me mueves a un lugar desierto. Hermanos, no echemos a perder la gran oportunidad de evangelizar a papá, a mamá, a un tío, a un amigo. La segunda estrategia importante para tener éxito en el evangelismo personalizado se requiere no solamente de valorar a esa persona, sino se requiere de sensibilidad al oír la voz de Dios. En el versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nuestro corazón? Y nos dice, levántate y ve al sur,
por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Nos está diciendo, hijo, ahora deja las cosas que estás haciendo y levántate, acciona. El evangelismo requiere sensibilidad espiritual para poder hacer esto. De repente usted llega a un hospital a visitar a un familiar, a alguien, pero de repente usted siente algo que dice, mira, entra a este lugar, háblale a esta persona que está en esta otra cama. O puede estar usted en una gasolinera o en cualquier lugar, en un supermercado. Usted va a sentir que de repente Dios le va a decir, mira, esta persona está necesitada. Usted no sabe si esa persona está a punto de quitarse la vida. Hay una decepción, hay una depresión. Usted no sabe si esa persona va a tener un accidente automovilístico en el cual pueda morir. O se va a encontrar de repente en alguna situación delicada que va a necesitar del evangelio. Por eso, hermano, el evangelismo personalizado requiere sensibilidad, que el Espíritu Santo nos guíe. Y debemos de ser obedientes, renunciar a nuestra agenda, a nuestros programas y hacer esto. Porque esto es de carácter eterno. Los papeles se van a quedar en el escritorio, hermanos. Todas las cosas se van a quedar ahí, pero las almas no se van a quedar en esta tierra. Las almas que vengan a los pies de Cristo irán a la presencia del Señor. Pero para tener esa sensibilidad es importante tener comunión con Dios. Felipe tenía comunión con Dios, por eso era sensible. Y a la vez se empezó a mover hacia donde estaban los peces, es decir, donde estaban las oportunidades de una persona que necesitaba de salvación. En tercer lugar, el evangelismo personalizado se requiere de sacrificio, porque dice el cual es desierto. Le está diciendo que vaya del camino del sur de Jerusalén a esta ciudad, pero es desierto. Eso significa sacrificio. ¿Sacrificio de qué? Sacrificar las comodidades, sacrificar las ocupaciones. Significa abandonar el grupo por una persona. Implica abandonar una cantidad de cosas por dedicarnos a alguien específicamente. Entonces, hermano, el evangelismo personal requiere de sacrificio. Y sobre todo el sacrificio que debemos de tomar es, hermano, no limitarnos o no nos dejemos limitar por nuestras agendas. Hermano, Dios es el dueño del tiempo. Y algunas veces nosotros no nos queremos salir de nuestro programa, de nuestra agenda. Pero eso es ahí donde debemos de pedirle perdón a Dios, porque cuántas veces, hermano, por decir, no puedo por esto y esto, y porque ahorita tengo otro compromiso, pero usted no sabe si esa persona será la última vez que usted va a poder tener la oportunidad de presentarle el evangelio. Además de eso, para ser un evangelista, hermano, efectivo, se requiere, aparte del sacrificio, se requiere de obediencia. Dice el versículo 27, entonces él se levantó y fue. No solamente quedó con la indicación, pero ahora se levantó. Y tenemos nosotros también que aventurarnos para, hermanos, ir hacia un sector, hacia un lugar, hacia una persona que usted dice, esto es pérdida de tiempo. Algunos dicen, no, ¿para qué echarle las perlas a los cerdos? Eso es, hermano, tener un corazón duro. Cuando Jesús dijo esas palabras, estaban dentro de otro contexto. Pero algunos, para justificar que realmente esa persona jamás vendrá a los pies de Cristo, hermano, usted no sabe. Es importante que nosotros obedezcamos, que nos levantemos, que en otras palabras, que hablemos. Hermanos, y eso implica que tengo que buscar al perdido, hay que ser obediente. Para tener un evangelismo eficaz también se requiere moverse en el tiempo de Dios. Mire qué interesante esto. Dice que el eunuco venía de Jerusalén, ahora venía de regreso hacia su país. Estábamos hablando de 2.600 kilómetros, tenía que viajar. Entonces, Jesús sabía que ese hombre era un hombre que su corazón ya estaba preparado para recibirle, para aceptarle como su Salvador y Señor. Entonces mueve a Felipe de Samaria a un lugar desierto, o sea que providencialmente se iban a encontrar. Hermanos, si queremos nosotros ser efectivos en el evangelismo, tengo que moverme en el tiempo de Dios. Claro, en toda persona que encontremos hay que hablarle. Pero hay casos, hermanos, tan especiales que Dios nos dice, ahora, muévete ahora. En este momento debes de hacerlo. Me recuerdo, hace un tiempo atrás, recibí una llamada telefónica aquí en la iglesia
Y me dice, pastor, usted no me conoce, pero mi esposo, me dije, se está muriendo. Y yo no quiero que se vaya a perder. Y los dos no tenían una relación personal con Jesús. Vivo en tal lugar, tomé la dirección, más o menos me ubiqué. Pero yo le iba diciendo al Señor en el camino, Señor, ábreme espacio, Señor, que no vaya a tener un accidente. Porque me dice que está agonizando. Cuando ella está agonizando, es otra cosa, hermano. Que alguien que tenga por un dolor de estómago, está agonizando y necesita aceptar a Cristo. Entonces, hermano, mire, la verdad que yo iba viendo más o menos por dónde y cabal, hermano. Llegué, medio me equivoqué un momentito, agarré por un lado y luego me volví a meter. Llego a la casa, el hombre estaba con una mascarilla, con oxígeno, con un cáncer terminal, ya casi no podía hablar. Le empecé a hablar del evangelio así rápidamente y le empecé a presentar y le dije, ¿quiere aceptar a Jesús? Y él con una voz muy, pero muy suave, sí, me dijo. Y repite esta oración conmigo. Empezó a repetir la oración del penitente. Después de haberlo hecho, hermanos, me le quedo viendo. 10 segundos después había muerto. Yo dije, Señor, gracias. Gracias por la oportunidad. Es una de las cosas que me ha quedado impactado en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice a usted, muévete, hay que moverse, hermanos. Es cuestión de entrar rápido, hermano, porque eso no es cuestión de, quizás no más adelante, no, es cuestión de hacerlo ya, porque usted no sabe a dónde va a pasar esa persona la eternidad. Por eso que providencialmente el Espíritu Santo pone cierto sentido, pone cierta urgencia para que nosotros podamos movilizarnos. Pero también, hermanos, para que tengamos un evangelismo personalizado, eficiente, no solamente se requiere movernos en el tiempo de Dios, sino que se requiere fe en que Dios ha preparado los corazones. Hermanos, desde el momento en que Jesús dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, nos está diciendo que ya el trigo, cuando está de color blanco, está maduro. O sea, a partir de ese momento está el banderillazo de salida para ganar almas. Entonces, Dios ha preparado el corazón de todas las naciones. Lo que sucede es que en mi mente yo le puedo decir, no, yo creo que no, todavía falta. No, ya está preparada, hermano, la gran cosecha. Entonces yo debo de creer que Dios ha preparado el terreno. Hermanos, Felipe no sabía que este hombre era temeroso de Dios. Primero, muy probablemente era prosélito del judaísmo para haber llegado de tan lejos a la ciudad de Jerusalén, a una fiesta. Además de eso, Felipe no sabía que venía leyendo al profeta Isaías específicamente en el capítulo 53 cuando él se acerca al carro. Y el capítulo 53 del libro de Isaías no es otra cosa que la descripción de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección para salvación a toda la humanidad. Dios venía preparando el terreno. Hermanos, Dios está preparando el terreno. Dios ha preparado, usted no sabe, la gente está leyendo la Biblia en su casa, está escuchando por radio, por televisión, lo que sea. Pero la gente está preparada, aún por las mismas circunstancias. Dios está hablando. Como les contaba hace un tiempo, hace 8 días les contaba, el caso de que Dios, el Señor Jesús, se les está apareciendo en sueños a muchas personas musulmanas en el Medio Oriente, en Eurasia. Ellos tienen sueños de que Jesús se les aparece. Porque como hay restricción a la predicación de la palabra, Jesús se les está presentando. Y ellos luego empiezan a buscar acerca del significado de esos sueños. Entonces, Dios, hermano, siempre está tratando de alcanzar las personas, está preparando los corazones. Entonces, hermanos, este hombre ya estaba preparado. Dios ha preparado a su hijo, a su abuelo, a su suegro, a quien sea. Hermano, Dios ha preparado el terreno. Entonces solamente tengo que acercarme. Entonces yo tengo que tener fe que Dios ha preparado en los corazones. Además de eso, para el evangelismo también se requiere creer en la providencia divina. Hermanos, Dios providencialmente une al eunuco etíope con Felipe. Entonces vemos acá que usted no va a poder decir, no, yo la verdad que me encontré con un amigo de mi juventud, cuando éramos estudiantes en el colegio. ¡Qué casualidad! No, eso se llama providencia.
Pues usted me dice que de su juventud, o sea que ya pasa de los 50. Y ya me dijo un médico una vez, pastor, un premio Nobel de medicina dijo esto, que cuando una persona cumple 50 años, el cuerpo pierde su garantía. Entonces, algunos que ya llegaron a esa edad, entonces, hermano, por eso se va deteriorando, como los carros viejos, ¿verdad? Que no es una cosa, hay que reparar esto, que todo se le cae, todo. Entonces todo tiene problemas en todo. Humo negro, humo blanco, todo. Entonces, claro, entonces la vida se está cortando. Entonces, hermanos, pero providencialmente esas reuniones con los compañeros, amigos, familiares, que vino alguien que tenía 18 años de no venir al país. ¡Ay, qué bonito! Vamos a ir al mar, vamos a comer pupusa. No, está bien, hágalo, pero providencialmente Dios lo trajo para que usted le hable del Señor Jesús. Hermano, debemos nosotros de mirar las grandes oportunidades que las cuales el Señor nos está permitiendo. Y ahí que entonces también se requiere vencer el temor para acercarse. Es que es mi papá, no puedo hablar, es que es mi tío, no me da pena de poderlo decir. Hermano, en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos bíblicos, en el tiempo de la iglesia, la mayoría de la gente caminaba. Tristemente nosotros hemos perdido esto. O andamos en autobús, o andamos en un carro particular y ya no caminamos. ¿Sabía usted que más o menos un 50% de la población de El Salvador tiene deficiencia de vitamina D? En otras palabras, que no nos asoleamos, porque de la casa, en el carro, a la oficina, y no nos asoleamos. Deberíamos de asolearnos un poquito, hermanos. Eso es un comentario y un regalo para usted. Pero vea esto, que la mayoría de aquel entonces caminaba. Los que tenían mejores posibilidades económicas andaban en algún animal, en un burro, un asno, un caballo, lo que sea, un camello. Pero aquellos que eran, podemos decir, los millonarios y a la vez personas de mucha influencia en el ámbito político, económico y social, andaban en carros. En el caso de este eunuco etíope, hermano, estamos hablando que él andaba en un Porsche último modelo. Era lo máximo que había, de transporte terrestre. Entonces, ahí iba en su carro. No solo él, porque dice que más adelante que mandó a parar el carro, o sea que iban otras personas que iban cuidando de él. Entonces lo que estamos viendo aquí, dice que era un hombre de mucha confianza, en otras palabras, que estaba al cuidado del tesoro de la nación. Era el ministro de Hacienda de Etiopía. Estamos hablando de una población que hasta el día de hoy tiene cantidad de recursos, especialmente de oro, diamantes, de tantas cosas. Entonces, este hombre era un hombre temeroso de Dios, pero también estaba en el gobierno, tenía capacidad financiera y tenía tiempo para ir leyendo el libro de Isaías. Eso solamente los millonarios lo podían hacer. Entonces, el Señor le dice a Felipe, el Espíritu Santo le dijo, acércate al carro. Si fuera un salvadoreño, Felipe, es que me da pena. ¿Y qué tal si me dice que no? Es que, hermano, le voy a decir una cosa, tenemos que vencer todo temor para tener esa capacidad evangelística. Es que tanto el que sabe leer como el que no sabe leer, el que tiene posibilidades financieras y el que no la tiene, el que está en una posición de liderazgo gubernamental como aquel que no la tiene, ni siquiera tiene autoridad, quizás ni siquiera en su casa, entonces todos somos necesitados del Evangelio. Entonces, delante de los ojos de Dios, hermanos, todos somos iguales. Es más, cuando usted va al cementerio, oiga bien esto, los mismos gusanos que se comen al pobre se lo comen al rico también. Aunque el ataúd sea diferente, pero se va a podrir. Ah, no, es que esta es madera de cedro, igual se va a podrir. Y al otro solo lo envolvieron en un petate, igual, lo mismo.
Todo se empareja en el momento de la muerte. Por eso nosotros necesitamos ser obedientes. Y vemos aquí que se venció el temor para poder llevar la palabra. No solamente se requiere eso, sino que se requiere explicarle las dudas que tienen las personas. Hay mucha gente que tiene dudas. Cuando él oyó, porque hermano, era una práctica común, cuando alguien leía en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, leía en voz alta. Entonces, porque eso le ayudaba a la memorización y a otras facultades que tiene el hacerlo en voz alta. Entonces, cuando Felipe escucha lo que estaba leyendo, oportunamente encuentra cómo romper el hielo y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Por qué Felipe le pregunta eso? Porque una persona que no ha nacido de nuevo lee pero no entiende. Una persona que ha nacido de nuevo, cuando lee, entiende la palabra. Porque el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, que ya mora en su corazón, le ilumina para entender la revelación bíblica. Cuando le pregunta, ¿lees lo que entiende? ¿Y qué fue lo que le dijo este eunuco? Le dijo, ¿y cómo lo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y lo invitó a subirse al Maserati, al Porsche que llevaba. Nunca Felipe se había subido a un carro como ese. ¡Wow! Primera vez en su vida. Ahora se sienta y le empieza a explicar las dudas que este hombre tenía. Hermanos, la falta de discernimiento de la palabra nos trae muchas dudas, porque no la entiendo. No entiendo lo que sucede en la vida y lo que sucede también a la luz de la palabra, cómo lo combino. Hay confusión porque hay enseñanza religiosa. Recordemos que este hombre prácticamente había abrazado el judaísmo y había muchas ideas de los rabinos a lo largo de la historia que habían modificado lo que es la palabra. Por eso Jesús les dijo a los fariseos que ellos invalidaban la ley por medio de sus tradiciones, por medio de los comentarios que habían hecho a lo largo de la historia de Israel muchos de sus rabinos y que habían invalidado lo más importante. Entonces, la persona que tiene un bagaje religioso tiene más preguntas todavía, y también por la falta de maestros en la palabra. Hermanos, Felipe ayuda a responder a esas preguntas. ¿Qué tiene que hacer usted? La gente tiene preguntas. Usted tiene que acercarse, no para agarrarlo a garrotazos, hermano. No es decir, te va a ir al infierno, no. Y él ya sabe, ya para allá va. Entonces no tiene que explicarle, sino que la gente tiene dudas. Respóndale las dudas a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces deje que la persona se exprese. Y cuando empieza a escuchar la palabra, empieza entonces el Espíritu Santo a crear la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces, en ese momento, cuando este hombre comienza a entender lo que iba leyendo, la fe empezó a crecer, de tal manera que él empezó a abrazar la verdad. Así que el evangelismo personal es relevante, hermanos. No permita que nadie le quite a usted ese privilegio de acercarse a una persona para llevarla a los pies de Jesús. Pero en ese momento, Felipe, como el evangelizador, este hombre tenía una misión, y es la misión de suya y mía. La misión del evangelizador son tres cosas. Primero, enfocarse en Jesús y en su obra. Dice en el versículo 32 y 33 que leía esa porción del libro de Isaías. Dice que comenzando, dice a partir de esa escritura, empezó a hablarle del evangelio de Jesús. El enfoque del evangelismo tiene que ser hacia la persona de Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. Jesús hizo muchas cosas hermosas, gloriosas, milagrosas. Resucitó muertos, sanó a los enfermos, multiplicó los panes, consoló a las viudas, etc. Pero cuando uno va a evangelizar, uno tiene que enfocarse
en la persona de Jesús y en lo que Él hizo para nuestra salvación. Entonces, eso es lo que la gente necesita entender. Que todos los pecados habidos y por haber, a lo largo de toda la historia y en el presente y aún en el futuro, todos esos pecados Dios los cargó en una persona, en el cuerpo de Jesús, en la cruz del Calvario. Y eso es lo que dice Isaías capítulo 53, que Él llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La gente necesita saber que no hay manera de liberarse del pecado personal si no es a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es por ritos religiosos, no es por asistencia a un lugar, no es por las obras que una persona pueda hacer. El ladrón que muere al lado de Cristo no tuvo tiempo de asistir a un templo, no tuvo tiempo de hacer buenas obras, pero sí tuvo tiempo de creer que Jesús estaba llevando todas sus fechorías en ese cuerpo. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? De cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, eso es lo que la gente necesita, porque el impacto que produce el perdón de pecado, la liberación de la culpa, hace que vuelva a vivir el espíritu y el alma de esa persona. Ya no hay condenación, ya no hay temor a la muerte, hay paz y gozo, hay cambio de mentalidad. Eso solo Dios lo puede hacer. Por eso, cuando uno va a evangelizar, la misión suya y mía es enfocarnos en Jesús. La gente nos va a querer desviar para tocar otros temas, pero usted obvie eso y enfóquese en Jesús y su obra. Segunda tarea de la misión evangelizadora es llevar a la persona a confesar su fe en Jesús y en su obra en la cruz del Calvario. Hermano, vemos aquí en el versículo 36 que después que Felipe le iba explicando, dice: yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vea esto, este eunuco confesó lo que estaba creyendo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces Felipe lo llevó a este hombre a confesar. Por eso cuando uno hace el llamado para que una persona venga a los pies de Cristo, tiene que tener fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de pecados, porque esa es la amnistía de Dios para toda la humanidad. Entonces tiene que confesarlo. Lo que cree, lo confiesa. Porque con la boca, dice, se confiesa. Es como una firma, hermano, en un documento donde se le está legalizando, está confirmando lo que cree. Entonces, Felipe lo lleva a eso. Usted y yo también tenemos que hacerlo. Por eso le pedimos a la persona que haga una oración al Dios del cielo en el nombre de Jesús, diciéndole: Dios mío, creo, Señor, que tú moriste por mí, que yo soy un pecador, te he ofendido con mis pecados, me duele el haberlo hecho, pero creo que moriste por mí en la cruz. O sea, lo que cree lo está confesando, y creo que tú resucitaste para mi justificación, es decir, para declararme inocente. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento la persona nace de nuevo. Jesús lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento y fe son los dos requisitos para la salvación. Entonces, este hombre confesó. Entonces, ¿qué dijo Felipe? Bueno, ya está todo. Y entonces el eunuco, probablemente era un prosélito del judaísmo, él entendía lo que significa el bautismo, porque cuando alguien se convertía al judaísmo, era bautizado. Porque el bautismo, en ese contexto, significaba conversión total. Entonces el eunuco dijo: ya conocí la verdad,
¿qué me impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe dijo, bien puedes. Y mandó, dice, a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, aquí está la tercera parte de la misión de un evangelizador. Primero es, enfóquese por favor en Jesús y su obra en la cruz del Calvario y en su resurrección. Segundo, lleve a la persona a que confiese a Jesucristo como su Salvador y Señor. Tercero, que el nuevo creyente en Jesús se bautice. ¿Por qué? El Señor lo dice claramente en su palabra, allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque el bautismo en agua, el bautismo en agua es el testimonio público de lo que Dios ya hizo en mí, del nuevo nacimiento. Entonces, así como Cristo públicamente murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, ahora yo tengo que públicamente testificar de lo que Cristo ha hecho en mí, ratificando mi convicción en el Señor. Por eso, vemos acá que este hombre fue bautizado. Usted me dirá, pastor, pero yo ya fui bautizado cuando era pequeño, cuando era un bebé. Les quiero decir que yo también. Mi papá era católico, mi mamá no. Entonces mi papá dijo, no, bauticemos este cipote. No, bautizaron. Entonces, pero yo no me acuerdo, y ustedes tampoco, los que fueron bautizados. Porque la idea del bautismo en ese entonces era, ¿qué cosa? Que el bautismo quita el pecado original, y eso no es cierto. Es la muerte de Cristo por la fe en su obra en la cruz del Calvario, es la que quita el pecado. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo sí lo quita, el bautismo no. El bautismo es la confirmación, la ratificación del milagro que Dios ha hecho en mí. Entonces estoy testificando públicamente de ello. Por eso que este hombre lo que quería era testificar. Ahí estaba Felipe. No sabemos cuántos le acompañaban a Felipe ahí en su carro, porque dice que mandó a parar el carro. Ya que habían otras personas que iban con él. ¿De qué tamaño era ese Porsche? No sé. Pero ahí iba la gente ahí con él. Y o sea que delante de Felipe, delante de los de que iban con él, entonces él testificó. Por eso, hermano, toda persona que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tiene que ser bautizado y públicamente, hermano, declarar su fe en el Señor Jesús. El bautismo en agua es como cuando un civil va a un cuartel y quiere ser militar y le dan un uniforme. El bautismo en agua es dejar de ser un cristiano civil y se convierte en un cristiano militante. Entonces eso está ratificando su fe, su convicción en el Señor. O sea, su compromiso. ¿Cuántas personas están aquí, especialmente hermanas, se casaron, pregunto, se casaron sin que hubiera un compromiso, ¿verdad que no? A no ser que los casaron a la fuerza. Pero la mayoría tomó un compromiso y ese compromiso se consumó. Lo mismo es en el bautismo. El bautismo es ya un compromiso que estoy adquiriendo con Dios. Y ese compromiso nos hace madurar. Porque estoy diciendo, renuncio a toda la mentira que he vivido, a la vida pasada pecaminosa, y decido vivir una vida resucitada con la ayuda del Señor. Entonces eso, hermano, tenemos nosotros que hacerlo. Entonces el evangelizador no debe de conformarse solamente con llevar a la persona a hacer la oración de fe. Tiene que asegurarse que esa persona se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es lo que Jesús mandó. Ahora bien, hay una doble experiencia en el evangelismo personalizado. En el versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe
y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Nunca este hombre había experimentado esa clase de gozo, había experimentado ciertas satisfacciones y alegría. Para tener la posición que vemos aquí, era un hombre de mucha confianza, un hombre que tenía autoridad dentro de su pueblo. Estamos hablando de una población, hermanos, eran millones, sobre los cuales él administraba las finanzas públicas. Entonces, pero era un hombre que cuando fue bautizado, es decir, cuando tuvo la experiencia personal con Jesús, en ese momento vino un gozo enorme en su vida. Dice, siguió gozoso su camino. Siguió gozoso. Eso es, hermano, una experiencia maravillosa. Toda persona que evangeliza va a observar que toda persona que viene a los pies de Cristo se llena de gozo por la justificación. Cuando Dios le perdona sus pecados, lo limpia con su sangre, le quita la culpabilidad. ¿Por qué no hay gozo? Porque hay culpabilidad, porque hay condenación, porque no tiene paz. Dice la Biblia, el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Cómo puede tener gozo una persona así? Pero cuando Dios le quita la carga de pecado, el gozo comienza a surgir. Hermano, piense lo que significaría eso para nuestro país, El Salvador. Un pueblo gozoso. Se dice que este es el país de la sonrisa, pero no es cierto, hermanos. Es el país de la tristeza. Hay demasiado dolor, demasiada amargura. Entonces, un pueblo lleno de gozo porque se sienta libre de rencores, de odio, de venganza, de lo que sea. Hermano, eso va a transformar socialmente nuestra nación y va a traer, mucha bendición en muchas otras áreas. Entonces, la doble experiencia en el evangelismo es, uno, que ver a esa persona llena de gozo, y en segundo lugar, es que el evangelizador se le abrirán nuevas oportunidades y experiencias. Dice en el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Primero Felipe estaba predicando en Samaria, multitudes, luego ahora a una persona, luego ahora entra otra vez a la faceta de predicar en las ciudades, las multitudes, hasta que llegó a Cesarea. Interesante, hermanos, porque estas dos ciudades que se mencionan aquí, Azoto, anteriormente en el Antiguo Testamento se conocía como Asdod. Era una ciudad filistea donde tenían al dios Dagón en forma de pez, en el cual cuando los filisteos se robaron el arca del pacto, la llevaron a ese templo, te recordará que ese ídolo cayó postrado ante el arca de Jehová y se hizo pedazos. Entonces, estamos hablando de una cultura idólatra, de una cultura que vivía en la ignorancia. A raíz de tantos problemas que hubieron, los romanos allá por el año 55 antes de Cristo destruyeron la ciudad de Asdod y ellos le pusieron otro nombre que es Azoto. Y es ahí donde llega Felipe a predicar. Hermanos, Azoto hoy en día representa la población sumergida en la idolatría e ignorancia, y es un desafío para usted y para mí, para todas esas personas que han nacido dentro de un contexto religioso, un contexto de sufrimiento y de dolor, un contexto, hermanos, donde históricamente ha habido tantas lágrimas y derramamiento de sangre. Entonces ahí Felipe les empezó a predicar la palabra. Interesantemente, hermanos, que se conoce históricamente que los primeros 5 siglos de la era cristiana, Azoto vino a ser una de las principales ciudades cristianas de aquel entonces. ¿Quién llegó ahí? Un hombre que no era un apóstol, pero que era un laico, y empezó a predicar la palabra, llamado Felipe. Pero vemos ahí una población totalmente cristiana. Allá por el siglo III, IV y V, una población totalmente cristiana. Vemos otra ciudad llamada Cesarea. Cesarea la construyó Herodes el Grande en honor a Augusto César, el emperador. Cesarea llegó a ser el asiento del gobierno oficial de Roma en la Tierra Santa, bajo los procuradores y los reyes herodianos. Jerusalén era la capital religiosa, pero la capital política era Cesarea.
era el asiento del gobierno romano, donde estaban los procuradores, donde estaba todo el poder económico, donde se encontraba la clase política, donde se encontraba el liderazgo nacional. De tal manera, esa ciudad, cuando llega Felipe y empieza a predicar, hermanos, al correr los primeros 100 años, ahí, hermanos, se conoce históricamente como una de las sedes, hermanos, donde hubo un avivamiento de tal manera que hubo hasta un instituto bíblico, lo que conocemos una escuela teológica. Hermanos, que los maestros de ellos fueron Orígenes, allá por el año 185 al 253, y Eusebio en el año 275 al 340. Estamos hablando que Orígenes y Eusebio es parte de lo que se conoce como los padres de la iglesia. Entonces hubo un tremendo avivamiento. ¿Por qué? Porque Felipe llegó a predicarle a la clase, hermanos, política, económica, a la clase intelectual, al gobierno, a los ricos, a los líderes, a los magistrados, a los que tenían en sus manos las leyes, les llevó el evangelio. Entonces vemos, hermanos, que el evangelio es para toda persona, tanto para el que tiene como el que no tiene, el que sabe leer como el que no sabe leer. Entonces la iglesia, todos nosotros somos deudores. Por eso Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Toda persona necesita conocer a Jesús. Hermano, la conversión de este eunuco etíope es prácticamente el primer gentil convertido, y es de raza negra, en el cual Dios usó para llevar un poderoso avivamiento de Etiopía, lo que es, hermano, lo que es en el continente africano. Curiosamente, hermano, mientras el imperio romano era evangelizado, y simultáneamente sucedió en África, en esta parte, en Etiopía, Abisinia, lo que hoy es también el país de Sudán. Entonces un avivamiento, de tal manera que cuando allá por el siglo III se declara el imperio romano, de igual manera sucedió también en África. ¿Por qué? Hermano, mire, simultáneamente iba creciendo el evangelio, impactaron esos dos continentes. Hermano, el evangelio impacta continentes, pero es necesario que todo debe de comenzar por el evangelismo personal. Nosotros no sabemos quién es su hijo. Asegúrese, por favor, que ese niño, esa niña, tenga un encuentro personal con él. Es que yo lo llevo a la iglesia. Hermanos, no dé por sentado que por venir a la iglesia ha nacido de nuevo. La misión de un evangelizador es fundamental. Enfóquese en Jesús, lleve a la persona a que conozca a Jesús personalmente y lo confiese con sus labios, y que también se bautice, y usted va a tener una doble experiencia. Es ver el gozo de la gente, la bendición de Dios sobre ellos, y su experiencia que Dios le va a abrir otras puertas que antes no tenía. Ahora Felipe no solamente predicaba en Samaria, no solamente predicaba en el desierto, pero estuvo predicando en Azoto y en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hermano, usted me va a decir, ¿a dónde Dios me va a llevar? No lo sé, pero cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, del reino de los cielos, Dios se va a ocupar de usted. Cuando usted tiene pasión por Cristo y pasión por las almas, Dios le va a abrir las puertas. Usted no necesita empujar, Dios se la va a abrir, así como se lo hizo con este hombre. Por lo tanto, la orden de Dios a Felipe fue: acércate. Lo mismo es la orden para usted y para mí. Acércate a esa persona que necesita salvación. Padre, venimos ante ti, Señor, en este día, pidiendo tu ayuda, tu socorro, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Dios mío, por todas las veces, Señor, que no hemos tenido compasión, las veces que nos hemos equivocado, las veces que te hemos fallado, Señor. Señor, tantas veces, Señor, que hemos sido insensibles, Señor, a acercarnos a una persona que necesita. Perdónanos, Señor. Nuestro deber es enfocarnos en ti, amarte a ti, servirte a ti, y que el prójimo sea feliz, Señor. Eso es lo que nos importa, Padre. Que los demás sean felices contigo, Padre. Ahí donde usted está, tome una decisión de ser un evangelizador nato. Usted diga: Señor,
Yo a partir de este día tomo la decisión de ganar un alma, por lo menos cada día. No desperdicie su oportunidad. Señor, aquí estamos, poniendo nuestro corazón en tus manos. Señor, queremos confirmar nuestra pasión por ello. Señor, gracias. Si usted quiere, mi amado hermano o hermana, decirle a Jesús: Señor, aquí estoy. Como Felipe, voy a dejar mis múltiples ocupaciones por acercarme a una persona, sea un niño, a un joven, a un adulto, a un anciano. No importa la clase social y económica, política, todos necesitan del Evangelio. Y usted dice: Señor, a partir de este día, todas las personas que se me acerquen tendrán la oportunidad, por lo menos, que escuchen un poco de tu Evangelio. Si usted está dispuesto a hacer eso, póngase de pie ahí donde está. Vamos a decirle al Señor: Señor, quiero evangelizar. Señor, que no seas un día, una semana, no una temporada, no. Que sea algo permanente, Señor. Señor, a partir de este momento queremos decirte, queremos compartir esas buenas nuevas. Tú te vas a ocupar de nuestras necesidades, tú te vas a ocupar de las pruebas, de las dificultades. Mientras anunciamos tus buenas nuevas, Señor, bendice esta iglesia, bendice la iglesia en el país. Señor, que todos podamos llevar la palabra. Ahí está la solución, Señor. Que miles vengan a tus pies, y cuando ellos tengan gozo, el gozo personal luego será un gozo familiar, será un gozo en la comunidad. Por lo tanto, el odio, la venganza, la violencia va a desaparecer. Señor, que cada uno tome a bien ganar una persona cada día. Permítenos, Señor, evangelizar, ser sensibles, Señor, y acercarnos a toda persona. Gracias, buen pastor. Te alabo y te bendigo, Señor, por este día. Ponemos esto a tus pies. Encárgate para la gloria y honra de tu nombre. Tú has preparado los corazones desde ya para que vengan a tus pies. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que tengan feliz vacaciones, pero no se les olvide que tenemos nuestras actividades aquí en la iglesia. Mañana no hay vacación, mañana hay culto aquí también en la iglesia.